Etimológicamente, la palabra eutanasia se deriva del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Esto quiere decir principalmente buena muerte, un bien morir, muerte apacible, sin sufrimiento. En la práctica es el acto que pone fin a la vida de un enfermo terminal, a su solicitud de quienes él depende o por decisión del médico que lo atiende. Es también definida como la muerte intencional del paciente, producida por acto u omisión de quienes lo tienen a su cuidado. La eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria. La eutanasia voluntaria es aquella en la que el paciente acepta que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y o solicita que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. Este tipo de eutanasia se caracteriza porque el paciente presta su consentimiento para la acción, suministración de fármacos, o la omisión, suspensión de tratamientos o desconexión de aparatos, cuyo resultado esperado es el fin de su vida. La eutanasia involuntaria es aquella en la que el paciente no presta su consentimiento para la muerte. En ella, el fin de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad. En estos casos, se habla de dar una muerte piadosa. Ambas clases de eutanasia pueden a su vez subclasificarse en activa positiva o directa y pasiva inactiva o indirecta. La eutanasia activa positiva o directa es aquella en la que existe una acción positiva tendiente a producir la muerte. Por ejemplo, proporcionar una sobredosis de píldoras conciliadoras de sueño o suministrar una inyección de cloruro de potasio. La eutanasia pasiva, inactiva o indirecta es la producida por la omisión de los tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos que prolongan el proceso de morir. Por ejemplo, para los enfermos incurables atormentados por el dolor. En México, la eutanasia o muerte por piedad no se permite. El artículo 312 del Código Penal impide el suicidio asistido de un enfermo terminal y lo podemos encontrar como delito, enunciando a partir del tipo penal de participación en el suicidio. En México, la eutanasia es una práctica de los pacientes de escasos recursos. La pobreza que impide proporcionar un tratamiento adecuado a familiares con enfermedades terminales lleva a solicitar el alta voluntaria para llevarse al enfermo a morir en su domicilio, para que así tenga una muerte digna. En México existen algunos avances importantes en materia de voluntad anticipada enfocadas en la regulación de los cuidados paliativos. La Ley General de Salud establece en su artículo 166 bis 4 que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. De forma complementaria, la misma ley en su artículo 166 bis 6 estipula que la suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente. En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del paciente en situación terminal, dejando que su padecimiento evolucione naturalmente. La voluntad anticipada es un concepto de índole más general y se puede entender como el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en su artículo 161 bis 21, que a la letra dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. Desde enero del 2008 existe la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, que junto a su reglamento establecen lineamientos y reglas claras para garantizar que la voluntad anticipada que expresaron las personas que se encuentran en la fase final de su padecimiento sea respetada en cuanto a su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal,
y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. La eutanasia es una decisión individual, pero es necesario que se legisle para evitar abusos y satisfacer más allá de ideas filosóficas, religiosas, culturales y políticas. La alternativa real para la eutanasia es cuidar con amor y adecuadamente a los moribundos. El ensañamiento terapéutico es un intento de retardar lo más posible la muerte gracias a una intervención médica. Los cuidados paliativos aportan a la medicina un caudal de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que resultan particularmente propicias para facilitar alivio y confort a quienes padecen sufrimiento, asociado a una enfermedad incurable, ya sea propia o de un ser querido. La medicina puede incluso eliminar el dolor. Los principales objetivos de la medicina pueden resumirse en uno solo, que sería el siguiente: lograr que los hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos y mueran sin sufrimientos y con dignidad lo más tarde que sea posible.